esto es vano. Y cuando hablamos del nombre de Dios, de tomarlo en vano, se está refiriendo a esto precisamente, a que no deshonremos a Dios, a que no se mencione el nombre de Dios como algo que no tiene valor. ¿Que usted cree que actualmente en nuestra sociedad el nombre de Dios se usa en vano? ¿Cree que en cualquier conversación lo decimos? Hasta las personas que no conocen de Dios y no tienen reverencia a Dios, lo llegan a decir en la propia cantina. He escuchado personas tomadas hablando de Dios. Y este mandamiento pareciera que no tiene relevancia, pero yo quiero enseñarte hoy 5 cosas en las cuales o de qué manera nosotros podemos usar el nombre de Dios en vano. Y vamos a la siguiente. La primera cosa en la cual nosotros usamos el nombre de Dios en vano es usar su nombre con vanas repeticiones. Pasa a la siguiente. Usar su nombre en vanas repeticiones. Un ejemplo, cuando usted regaña a su hijo le dice, Dios mío, este chamaco es bien latoso, ¿no? Ya está diciendo la palabra Dios. Cuando mete gol el América dice, ¡Gol América! Gracias, Señor, ¿no? Y hablamos de Dios. Cuando se te cae el café, Dios mío, se me cayó el café, ¿no? Usamos el nombre de Dios incluso como una muletilla, ¿no? Dios, 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 Dios. Incluso el nombre de Dios ha vuelto un cliché. Un cliché es una frase o expresión que ha sido usada en exceso y que, no, y que pierde la fuerza a mayor medida que es pronunciada. Cuando usamos el nombre de Dios sin importancia o en un contexto que no tiene que ver con Dios, Dios no prohíbe mencionar su nombre. Lo que Dios prohíbe en este mandamiento es que lo usemos en un contexto que no realmente no tiene una conciencia de lo que estamos hablando, como expresiones de las que ya mencioné, que no tienen reverencia, que no tienen una conciencia clara de que realmente estoy mencionando el nombre de Dios. Incluso podemos mencionar el nombre de Dios en una manera sarcástica. Entonces, eso es usar el nombre de Dios en vano. Incluso muchas personas que se dedican a las ventas o que se dedican a vender algún producto usan el nombre de Dios a manera de decir, Dios me trajo aquí para venderte esta licuadora. Y tú dices, oh, Dios me envió, ¿no? Y dice, oh, es lo que necesitaba. Y usamos el nombre de Dios porque a veces incluso pensamos que las personas que escuchan mucho en sus labios Dios es cristiana y no es así. Tenemos el error de pensar que todo el que habla de Dios es cristiano y no es así. Muchas veces el hablar de Dios va a revelar el corazón de la persona, pero también podemos malintencionar usando el nombre de Dios. Un pastor puede usar el nombre de Dios para manipular a las personas, ¿está de acuerdo? Y todos podemos decir, ay, habla de Dios. Y lo puede ocupar para mal usarlo. Y ahí estoy violando este mandamiento, lo estoy usando para un beneficio. Usar la palabra, incluso la palabra Diosito. ¿Ha escuchado a alguien que dice, ay, mi Diosito? Eso es usar el nombre de Dios en vano, hermanos. No es un Diosito. No lo comparemos al nivel de los dioses paganos. No es un Diosito. Es un Dios grande, poderoso, inmenso, que los cielos no lo pueden contener. Usted no se refiere a Dios como Diosito porque no es un Diosito. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. A Dios no lo puede mencionar como Diosito. Porque eso es hacer su nombre al nivel de la tierra, al nivel y el nombre de Dios está por sobre todas las cosas. Incluso a veces escribimos Dios con minúscula. Y sabe que la palabra Dios con minúscula se refiere al Dios de los dioses paganos, a los dioses de la tierra. Eso es irreverente. No podemos escribir Dios con minúscula. ¿Ha visto que alguien lo escribe así? ¿O ha visto que alguien dice, ay, mi Diosito? ¿Tu Diosito? Eso es usar el nombre de Dios en vano, con vanas repeticiones. Yo me di cuenta que yo he violado este mandamiento algunas veces. Estaba acostado en la cama y se me cayó algo y iba a decir, ay, Dios mío, dije, ah, no, porque no era en un contexto reverente, era una expresión mía.
Y me di cuenta que dije, ya iba a romper, ya. Y como estoy estudiando esto, dije, chin, iba a usar el nombre de Dios en vano, porque ya nos acostumbramos a hablar de Dios para cualquier cosa, en cualquier contexto, y realmente Dios prohíbe esto, el usarlo en vanas repeticiones. Dios no prohíbe mencionar su nombre ni escribirlo, eso no lo prohíbe este mandamiento. Lo que Dios prohíbe es usarlo con deshonra, sin valor o de manera superficial, y debemos de tener cuidado de cambiar nuestro vocabulario, porque ya estamos muy arraigados a mencionar a Dios para cualquier cosa. Cuando regañamos al muchacho, cuando hay una fila larga en el banco, en las tortillas, ay Dios mío, mira qué filota. Usamos el nombre de Dios para cualquier cosa y estamos equivocados, porque el nombre de Dios es santo, es sagrado. El nombre de Dios es sobre todo nombre. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Dios. Y este mandamiento prohíbe que nosotros lo usemos de esta manera, vacía, hueca, que lo usemos sin honra, porque estamos hablando del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este primer punto, yo me doy cuenta que yo he corrompido, he violado este mandamiento y tengo que cambiar yo mi vocabulario. No tengo que usar el nombre de Dios para cualquier cosa, porque es incorrecto a la luz de la palabra. Número 2, ¿de qué manera yo uso el nombre de Dios en vano? Jurando, haciendo promesas en el nombre de Dios. Los que juran de no tomar lo hacen en el nombre de Dios. ¿Alguna vez usted ha jurado en el nombre de Dios? Es pecado. Fíjense, Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, dice Dios, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sabe qué significa la palabra profanar? Tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo para usos profanos que no son sagrados. Es deshonrar, es hacer algo de algo digno, algo indigno. Cuando hablamos de profanar, porque esa palabra se refiere la usamos mucho, profanar es usar algo que tiene que ver con lo sagrado de Dios para cualquier cosa. Aquí dice, no jurarás falsamente por mi nombre, indignando mi nombre, tomando algo sagrado para algo irrespetable. Y cuando nosotros hacemos una promesa en el nombre de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos que cumplirla. Números 30, versículo 2 dice: cuando alguien hiciere un voto a Jehová o hiciere juramento ligado con su alma con su obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En otras palabras, si tú prometes algo a Dios, cúmplelo, si no, mejor no lo prometas. Rompemos esta promesa muy fácilmente. Todos hemos hecho esto de alguna manera y todos lo hemos hecho de manera literal. Pero Dios nos dice hoy, ya no hagas promesas en mi nombre, porque es mi nombre el que está ahí plasmado. Deuteronomio 23:22 dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que prometer sin cumplir es pecado. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Dejemos de prometer en el nombre de Dios o jurar en el nombre de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, dice lo siguiente, hablando Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no jurarás en falso, dice, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Sabe qué promesa rompemos continuamente las personas que pasan al frente a decir que entregan su vida a Cristo como Señor y Salvador?
esa promesa es la más rota de todas. Porque los que pasaron un día a prometer al Señor, a decirle que entregaban su vida a Él como Señor y Salvador, ¿sabe qué están haciendo? Dice, Señor, yo voy a vivir para ti. ¿Y sabe cuántas personas han pasado de frente y hoy viven para sí mismo? Es tremendo. Estamos rompiendo el mandamiento y a veces nosotros como pastores estamos promoviendo esta promesa que realmente sabemos que muchas personas no cumplen. No estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que tenemos que entender qué es lo que hacemos. Cuando usted se casa delante de Dios en un altar, ¿no hace una promesa delante de Dios? ¿No hace un pacto delante de Dios? Los que nos casamos, de amar a nuestra esposa, de todo lo que implica el voto del matrimonio. ¿Y cuántas veces no rompemos ese voto como esposos? Eso es un pacto sagrado delante de Dios. No solamente es un acto de obediencia a Dios el casarse, es un acto sagrado. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con Dios delante de nosotros y nosotros diciendo, sí, prometo ser fiel hasta la muerte, sí, prometo amarte y cuidarte. Estás haciendo una promesa delante de Dios y es uno de los pactos más rotos en la sociedad. Eso significa profanar el nombre de Dios o usarlo en vano, porque estamos diciendo que delante de Dios que sí vamos a hacerlo. Y realmente no lo hacemos. Tito 1:16 dice, hablando de las personas que deciden entregar su corazón al Señor como su Señor, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Creo que en la iglesia o dentro de la iglesia hemos caído mucho en este pecado de usar el nombre de Dios en vano. Creo que se ha caído desde el púlpito, se promueve muchas cosas que no son de Dios, muchas promesas o compromisos con Dios que a veces no tenemos en consideración, que estamos quebrantando el tercer mandamiento. Hacer una promesa de cualquier tipo delante de Dios. Y las personas muy fácilmente dicen que sí, pero realmente muchos en su corazón no piensan cumplirla desde que la están diciendo. La están diciendo, pero no piensan cumplirla. Oye, ¿tú vas a hacer algo para Dios? Yo sí. Tan sencillo como decir, ¿vas a hacer alguna labor en la iglesia? Sí, lo voy a hacer. Y tu corazón en ese momento está comprometido con Dios. Y aunque no lo dijiste como una promesa, es un compromiso interno hacia Dios. Y esas promesas internas, esas de convicción, muchas veces se rompen en cualquier momento. Por eso, no debemos jurar en el nombre de Dios. Jesús dice que no juremos, que no perjurar es jurar en falso. Y dice que si decimos algo tenemos que decir que sí. Nuestro sí sea ¿qué? Un sí. Y nuestro no sea un no. Porque dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. Porque es mentirle a Dios, es usar su nombre, es usar su nombre para hacer una promesa, un juramento que no vamos a cumplir. Y tenemos que comenzar a cambiar nuestro vocabulario, porque me estoy dando cuenta a través de este mandamiento que tenemos un vocabulario muy superficial con las cosas de Dios y que hemos violentado este mandamiento un sinfín de veces. Esto tiene que ver no solamente con mis palabras, tiene que ver con todo lo que yo hago. Otra forma de romper este mandamiento es profetizar en el nombre del Señor. Hay una palabra que es muy común en el lenguaje cristiano y que tal vez por ignorancia muchas veces es repetida por diferentes fines. Sin embargo, la palabra que quiero mencionar es una palabra que tiene que tener mucho cuidado usted al decirla o pronunciarla. Usted ha escuchado la palabra, es que el Señor me dijo. Dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
Usted tiene que tener cuidado cuando usted hable en el nombre del Señor. Usted no puede ser tan ligero en decir, Dios me dijo. Ahora, yo creo que Dios puede usarnos para hablarle a alguien. Lo que estoy diciendo es que tiene que tener cuidado de no ser un tropiezo para su propia vida al decir que Dios le dijo cuando realmente Dios no le dijo. ¿Ha escuchado esta palabra? Tengo una palabra para ti. ¿Usted la ha dicho? Tengo una palabra para ti. No dudo que Dios pueda usar a alguien para hablarnos, porque Dios me ha hablado a través de personas que no conocen una situación particular mía personal y me dicen una palabra que realmente es a lo que yo estoy viviendo. No dudo que Dios hable a través de los hombres, a través de pastores, y no necesariamente a través de pastores. Dios puede hablar a través de su vecino, Dios puede hablar a través de un hermano, Dios le puede hablar de la manera que Él quiera. El punto es que cuando Dios le ponga una palabra para alguien, tenga el discernimiento para saber que verdaderamente es Dios quien está hablando. No es usted, no son sus emociones, no es lo que usted siente. La palabra más certera que usted podrá dar a alguien es lo que usted lea a través de la palabra de Dios. Si usted quiere dar una palabra que diga, Dios te lo dijo, léalo de la Biblia. Eso es lo más seguro, que va a evitar que usted se corrompa o yo me corrompa. Eso no significa que Dios no puede darte una palabra específica. Dios lo puede hacer. Y a través de personas. Pero dice la Biblia que la palabra profética más segura es ¿qué? La Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Porque el hombre tiende a corromperse. ¿Cuántas profecías hemos escuchado? Cuando fue el COVID, ¿cuántos pastores profetizaron que eso se iba a acabar en cierto tiempo? ¿No escucharon eso? Y que algunos afirmaron, esto se rompe hoy. Esto Dios me lo dice. ¿Se cumplió? O el Señor va a regresar a tal fecha. ¿Se cumplió? Son profecías que vienen del corazón del hombre y no es algo que venga de Dios. Pero en su aplicación práctica para ti, para mí, tenga cuidado cuando usted vaya a decir que Dios le ha dado una palabra para alguien. ¿Sale? Dios lo puede hacer, sí, porque tampoco quiero que cierre su corazón a eso. A mí hace años un pastor que yo no conocía en un evento de jóvenes me dio una palabra que nadie sabía, que yo solamente sabía qué es lo que estaba pasando, y de verdad que Dios me habló, de verdad que Dios me habló. Dios lo puede hacer, pero tenga discernimiento de la escritura, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos de todo, hay falsos hermanos también. Hay de todo, ¿verdad? Eso es usar el nombre de Dios en vano, profetizar o hablar en el nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. ¿De qué otra manera usamos el nombre de Dios en vano? Lo deshonramos su nombre con nuestra vida. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es representante de un reino y de un rey. Tú como embajador eres representante de su reino y del rey. Cuando mi comportamiento como embajador no es congruente con lo que la palabra enseña, soy un mal representante de Cristo. Por tal, las personas que no ven a Dios, porque Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, cuando ven tu vida que representa mal al reino y al rey que tú representas, estás no solamente poniendo en descubierto tu condición, sino estar mal representando el nombre al Dios al que tú dices ser o quien tú dices pertenecer. Por eso mi vida es una representación de Dios en la tierra. Cuando tú estás en un lugar, tú estás representando a Dios. Eres un embajador de Cristo. Eres un embajador del reino de Dios. El nombre de Dios nos da en cierto sentido pertenencia, paternidad, de que somos propiedad de Dios. Pero también el nombre de Dios nos da identidad. Es decir, que como hijos de Dios debemos demostrarnos como sus hijos, como personas que sí conocen a Dios. Por eso muchas personas ha escuchado usted decir,
yo para ser como esta persona, yo no voy a venir a Dios, porque el problema no es Dios, el problema son los representantes de Dios en la tierra, somos nosotros. El problema no está con Dios. La gente se decepciona del evangelio, se decepciona de Dios, pero no fue el Dios el que se ha equivocado, somos nosotros los que hemos cometido errores. ¿O acaso Dios se equivocó? Si hubo una injusticia y hubo un mal procedimiento, ¿quién se equivocó, el hombre o Dios? Y entonces, ¿por qué dejamos de buscar a Dios? ¿Dios qué tiene que ver? En cierta manera fuimos los representantes de Dios los que nos equivocamos, no Dios. Dios no se va a equivocar jamás. Nosotros representamos a Dios en esta tierra y representamos su nombre, su reino. Cuando mi vida no es congruente con el reino de Dios y con su palabra, soy un mal representante de Jesús. Y no solamente es mal usar el nombre de Dios, tenemos que entender que esto engloba la Trinidad completa. No puedo usar mal el nombre de Jesús tampoco. Incluso poner el nombre de Jesús a una persona sería de pensarse. Porque el significado dice que es el Salvador del mundo. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿sabe por qué ponemos ese tipo de nombres? Por ignorancia. Porque no entendemos lo que un nombre representa. Usted sabe que en el Antiguo Testamento los nombres daban identidad y destino profético a las personas de lo que iban a hacer en un futuro, los nombres. Cuando Dios cambiaba los nombres, cambiaba la identidad de la persona. Cambió el nombre de Jacob a Israel, de usurpador a príncipe. Cambió el nombre de Saúl, de Saulo, de Tarso a Pablo. Cuando Dios cambia un nombre, porque el nombre te da identidad, pero también te da destino de lo que tú vas a hacer y de lo que tú eres en el presente. Si nosotros usamos mal el nombre de Dios con nuestra vida, tenemos que cambiar. Tenemos que entender que nuestra vida lleva el sello de Dios y que en nosotros está el nombre de Dios. Os voy a pedir que vayamos a un versículo. Ezequiel 36:22. Y Deuteronomio 28:10. Vamos a ponernos ahí. Ezequiel 36:22. Deuteronomio 28:10, pon por favor. Eso ahorita lo. Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Dice otra versión, que el nombre de Jehová ha sido llamado sobre ti. Dios se manifestó a las naciones a través de su pueblo. Dios puso su nombre en el pueblo de Israel para ser santo, para ser una nación diferente. Ellos quebrantaron o ellos tomaron el nombre de Dios en vano, porque cuando las naciones comenzaron a ver que el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, por supuesto, estaban quebrantando el tercer mandamiento, porque Dios había puesto su nombre sobre el pueblo y ha puesto su nombre sobre nosotros. Por eso somos cristianos. ¿Sabe dónde viene la palabra cristianos? De Cristo. Si tú eres cristiano, Dios ha puesto su nombre sobre ti. Y entonces, si nosotros vivimos de cierta manera que no es congruente con el nombre de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, de ser sal en la tierra, de ser luz en el mundo, entonces estoy tomando el nombre de Dios en vano. En mi propia familia puedo hacerlo. Cuando voy a las reuniones familiares, que de repente por ahí alguien ya sacó una cerveza y me dicen, órale, yo no. Gente que digo, no, yo no hago eso. Si yo lo hiciera, no estaría tomando el nombre de Dios en vano como representante de Dios en la tierra, ni siquiera como pastor, sino como hijo de Dios. Deshonramos o tomamos el nombre de Dios en vano con nuestra conducta como hijos de Dios. Y el último punto,
de esa diapositiva. ¿Cómo tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando somos irreverentes y menospreciamos y deshonramos cuando es predicada la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando es predicada la palabra de Dios, ¿quién está hablando? El pastor. No, está hablando Dios a través de una persona. Cuando nosotros somos irreverentes ante la palabra de Dios, estamos siendo irreverentes ante el nombre de Dios. Somos irreverentes. Menospreciamos la voz de Dios y tomamos el nombre de Dios en vano. Somos irreverentes no solamente cuando es predicada la palabra, somos irreverentes cuando tiene que ver con cualquier cosa que implique su nombre, como adorar a Dios, como hacer algo para Dios, alguna actividad evangelística, cualquier cosa que tenga que ver con Dios tiene que ver con su nombre, porque al final todas esas actividades que hacemos son para la gloria de Dios y para su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Tomar en poco cualquier actividad o cualquier actividad que tenga que ver con Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Porque para nosotros es poco y no podemos continuar quebrantando el tercer mandamiento. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Yo tengo que cambiarla totalmente porque muchas veces uso el nombre de Dios en vano en expresiones como cualquier cosa, como las que mencioné hace rato, en expresiones en mi casa, en expresiones en el trabajo, en expresiones donde realmente es un contexto donde realmente no tiene que ver con Dios. Lo dije automáticamente, lo dije de manera irreverente, no pensé que hablar el nombre de Dios en ciertas circunstancias tuviera esa gravedad. Y ahora lo estoy aprendiendo y digo, wow, realmente este mandamiento lo hemos violentado una y otra vez. Pero sabe, la Biblia nos enseña que hay consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Levítico 24, 10 al 16. Y ese vamos a leerlo todos. Levítico 24. En la Biblia hay una historia de alguien que tomó el nombre de Dios en vano. 24:10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, había una mezcolanza ahí, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Noten algo que aquí no dice el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas no escribían el nombre de Dios, ni siquiera lo menciona en la Biblia, pero es el nombre de Dios que está hablando. Blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Tibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel habla diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios, ¿llevará qué? Su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre. Y no dice qué nombre, dice que muera. Esto aplica para los cristianos y los no cristianos, porque está hablando de gente extranjera que estaba con el pueblo de Dios, y a ellos les dijo: ustedes también tienen que obedecer este mandamiento. Es curioso que en la historia de la humanidad ha habido hombres de fama pública que han blasfemado el nombre de Dios y han muerto. Los Beatles, John Lennon, dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre esto. Yo estoy seguro.
Jesús será ok, pero sus asuntos son demasiado simples. Hoy en día nosotros somos más famosos que Dios. Esto dijo John Lennon. ¿Y qué le pasó? Murió. Un candidato a la presidencia en Brasil llamado Tancredo Neves en 1985 dijo: si consiguiera más de 500,000 votos, ni Dios podría impedir que fuera presidente. Aunque consiguió los votos, unos días antes de ser promulgado presidente, enfermó y murió. Thomas Andrews, quien construyó el Titanic. Le preguntaron qué tan seguro es el barco y él contestó: ni Dios puede hundir el Titanic. ¿Y qué le pasó al Titanic? ¿Y quién iba en el Titanic? John Harper, alguien que predicó hasta morir. Marilyn Monroe, ella fue visitada por Billy Graham y le predicó diciéndole que el Espíritu Santo le había dicho que le predicara a ella. Ella contestó: yo no necesito a tu Jesús. Una semana después murió de una enfermedad. Y el último, Hugo Chávez, el 2 de julio de 2010, en un acto oficial dijo: desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito sea Estado de Israel, maldito seas. ¿Sabe cómo murió este hombre? De cáncer. Sus vísceras se... ¿Cree que usar el nombre de Dios no va a tener consecuencias? Dios lo dijo. Y esto está vigente para ustedes y para todos. Porque estos hombres eran hombres que no creían en Dios. Pero también, vamos a la siguiente, también nosotros podemos caer en este pecado. Tal vez no vamos a decir palabras como estas. El nombre de Dios, cuando hablamos de tomarlo en vano, se refiere a tres cosas. Que el nombre de Dios tiene que tener respeto, tiene que tener reverencia y tiene que aplicarse obediencia. Cuando hablamos de Dios hablamos de honra, de respeto, de reverencia, pero también hablamos de obediencia. El nombre de Dios no es cualquier nombre, es el nombre del creador del universo. Por eso nosotros estamos en contra de la oración donde: Señor, tú dame, tú me tienes que dar, tú me tienes que cumplir, viniendo a exigir a Dios algo como si Dios fuera tu compañero de clase, como si Dios fuera tu hermano. El hombre no está para exigir a Dios que se haga su voluntad. El hombre está para someterse a la voluntad de Dios. Nosotros, cualquier cosa que usted tenga necesidad, pídala con respeto a Dios. No le exija, porque Él es Dios y usted es un hombre y yo soy un hombre de esta tierra. Él es Dios. Nosotros no podemos venir a exigir, a gritar, a pedirle a Dios de manera irreverente que haga lo que queremos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios no va a hacer lo que tú quieras, ni lo que yo quiera, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. A Dios no le gritamos, a Dios no le exigimos, a Dios no usamos la palabra para torcer el brazo y que cumpla lo que yo quiero. A Dios lo único que tenemos que seguir es el ejemplo de Jesús en la oración de Getsemaní: que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Esa es la oración correcta. Por eso estamos en contra de las enseñanzas que promueven que a través de lo que tú digas y que de tu palabra Dios te va a responder. Estamos en contra de eso. Estamos a favor de lo que dice la Biblia, que el hombre está sometido a la voluntad total de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque su voluntad es ¿qué? Buena, agradable, perfecta. ¿Él se va a equivocar contigo? No. ¿Él va a cometer un error contigo? No. ¿Él va a hacer lo mejor para ti? Sí. Entonces por eso nosotros estamos en contra de exigirle a Dios como si nosotros fuéramos ¿qué, no? Como que ¿quiénes somos para exigirle a Dios? No somos nada, hermano. Vamos a la última diapositiva. Tomar el nombre de Dios en vano es... bueno, aquí dice, ¿no?
El Señor te dice, o nos dice a nosotros, no dejarás sin castigo si usas mal su nombre. Y creo que nosotros hemos usado mal el nombre de Dios continuamente y hoy tenemos que pedirle perdón porque yo lo he hecho, he hablado de Dios regañando a mis hijos, viendo una fila en el banco bien larga. Y digo, ay Dios mío, pero tengo que cambiar mi vocabulario ya. Gracias a Dios por la palabra, hermanos, porque la palabra me ayuda a corregirme lo que yo estoy mal. Y sé que Dios me está hablando a mí. Dios es el primero que me habla es a mí. Y que tengo que cambiar mi vocabulario de la manera en que yo uso el nombre de Dios cuando hablo de Él, porque Él es Dios. Y no solamente de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, porque los tres son uno y es un solo nombre en cierto sentido. La reverencia es para la Trinidad completa y para el Dios de la Trinidad, el Dios Trino. Tomar el nombre de Dios en vano, vamos, es una forma de decir, sigue, que no vale nada, es menospreciar su carácter santo. El pecado que aquí se condena es la blasfemia. Blasfemar es tratar algo santo y sagrado como algo común y sin valor. ¿De qué manera nosotros quebrantamos este mandamiento cuando hablamos de Dios para cosas que son superficiales, sin valor, sin sentido, donde no se le da el peso que realmente tiene Dios y que no se respeta quién es Dios? Es una persona de autoridad por sobre todas las cosas. Nosotros a veces hablamos de las autoridades espirituales, hablamos de las autoridades del gobierno, hablamos mal. Y eso es deshonrar su nombre, eso es deshonrar el nombre de la autoridad que Dios ha puesto, porque son puestas por Dios. Desde el gobierno hasta los pastores son puestos por Dios. Y cuando usted habla de un pastor o de una autoridad como el presidente, usted está deshonrando a esa persona con sus palabras, porque es una autoridad puesta por Dios. ¿Quién puso a la presidenta? ¿O quién permitió que llegara a la presidencia? ¿Qué dice la palabra? Porque Él pone y quita reyes, Él pone gobiernos y los quita. Cuando tú hablas del presidente o de la presidenta, estás deshonrando el nombre de Dios, porque eso es algo que Dios puso. ¿Está de acuerdo? ¿O quién lo puso? ¿Quién permitió que llegara? No nos gustan muchas cosas de ella, tal vez, o no te gustará, pero no es lo que te gusta, es lo que Dios quiera. Es su voluntad sobre la nuestra, es su voluntad perfecta, son sus planes perfectos, es su propósito perfecto de todo lo que Dios permite. Hoy póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y cada quien de manera personal, creo que todos hemos faltado este mandamiento de alguna forma o de alguna de las formas que yo mencioné, de las cuales uno puede quebrantar este mandamiento. ¿Y por qué no cada uno en su propia persona dice, Señor, cierre sus ojos ahí? Yo he quebrantado este mandamiento, Señor, he hablado de ti o de tu nombre a la ligera, de manera superficial. Lo he ocupado en situaciones que no ameritaban mencionar tu nombre, Señor. En situaciones o en contextos que no eran correctos mencionar tu nombre, Dios. Lo he ocupado hasta para regañar a mi hijo, Señor. Yo te pido que empieces en mí, Señor, a cambiar este vocabulario.